Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy tenemos horarios de conferencias de fase A. Recordemos que las conferencias de fase A son 50 y las conferencias de fase B son 25. Las de fase A las vemos lunes y miércoles y las conferencias de fase B las vemos los viernes. Los días domingo tenemos horario de prácticas correspondientes a las conferencias que se vieron en la semana y de esa manera pues vemos el temario y prácticas también. Sin embargo, hemos sumado un horario de prácticas matutinas para los martes y los jueves a las 9:30 de la mañana, hora de Venezuela, distinto al horario de las conferencias de fase A y de fase B, que son a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Me van a ir dando unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos viendo este interesante tema. Vamos a ir revisando el audio. Me disculpa lo tarde que estamos empezando. Normalmente empezamos a las 7 de la noche, pero hoy tuvimos algunos inconvenientes que ya fueron solventados. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Sin embargo, recordemos que las conferencias de conocimiento de sí mismo son completamente gratuitas y de libre acceso. Entonces, cualquier persona que quiera compartirlas de manera pues de que lleguemos a más personas, pues siéntanse libres de hacerlo, pues porque como les decía, son completamente gratuitas y de libre acceso. Entonces vamos a ir eh, iniciando este tema que es tan importante para nuestro trabajo interior. La observación de sí mismo, o lo que es lo mismo, la autoobservación. De hecho, acá vemos pues en la imagen cómo la autoobservación es un medio práctico para alcanzar un cambio completamente radical. Y es que eso es lo que se busca. O sea, lo que se busca precisamente es que lleguemos a conocernos a nosotros mismos, y ese conocernos, pues la única manera que puede darse es desarrollando este sentido que en la mayoría de los seres humanos pues está completamente atrofiado porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. O sea, estamos acostumbrados a percibir el mundo hacia afuera, pero no estamos, nadie nos dijo, nadie nos enseñó que debemos observar hacia adentro. Entonces, eso lo vamos a ver en esta conferencia y eso es lo que la hace tan importante porque lo que necesitamos es aprender a observar hacia adentro. De esa manera, pues, hacemos uso de esa frase eh, de la enseñanza a nivel de todos los tiempos, que es la que está en el templo de Delfos en Grecia, que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Y es porque recordemos que nosotros somos un microcosmos, este microcosmos hombre que es cada uno. En la manera en que aprendamos a conocernos, pues conoceremos lo que es eh, un cosmos completo, porque somos un cosmos completo, solo que en miniatura. Y una vez que conozcamos a este cosmos, pues conoceremos a todo el resto. Entonces, por eso la importancia de que aprendamos a autoobservarnos. Entonces, vamos a ir dando inicio a la conferencia La observación de sí mismo, conferencia número 16 de la fase A. El objetivo es conocer y desarrollar, en principio, pues conocer que tenemos ese sentido de la autoobservación y desarrollar el sentido que nos permite lograr una transformación radical. O sea, ese
sentido interno, porque tenemos 5 sentidos de percepción externa, pero ni siquiera hasta ahora pues sabemos que tenemos un sentido de observación interna, que es ese sentido de la autoobservación. Entonces, de esa manera es que podemos lograr una transformación radical en nosotros. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es la observación de sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos autoobservamos o nos observamos a nosotros mismos, es cuando dirigimos esa atención hacia nuestro interior. O sea, normalmente uno ve hacia afuera, o sea, uno acostumbra incluso a veces hasta detallar aspectos de afuera, pero no logra detallar adentro y en realidad pues lo más importante es lo que sucede dentro de nosotros. Y no existe otra forma de cambiar más que conociendo todo lo que estamos vivenciando en un momento dado en cada uno de nuestros centros. Entonces vamos a ver que conocer y observar pues no es lo mismo. De hecho son completamente diferentes. Uno puede decir que conoce una determinada ciudad, uno puede decir incluso que se conoce uno mismo porque uno dice yo tengo mal carácter, yo soy agradable, yo tengo muchos amigos o tengo pocos amigos, no me doy fácilmente con las personas. Entonces uno puede creer que porque conoce eso de uno mismo, uno cree que se está observando. Una gente puede decir de sí mismo, tengo fastidio, no me gusta que la gente hable mucho, no me gusta el agua fría, me gusta ir de compras, pero esto no significa que lo estemos observando y eso no significa tampoco que en realidad nos conocemos. Entonces, es llegar a comprender pues que la observación es algo activo, no es algo pasivo. O sea, no es algo que simplemente uno en un momento determinado pues percibe en uno. O sea, en ese momento en que uno dice me gusta hacer compras, pues sí, uno percibe el que le gusta hacer compras, pero en realidad cuando uno observa hacia adentro, en realidad el que le gusta hacer compras es al yo de las compras, a ese yo que se llena de energía viendo vitrinas, viendo zapatos, ropa, viendo personas que entran y salen, cómo están vestidas. Ahí se alimentan pues muchos de nuestros defectos psicológicos, los yoes chismosos, los yoes de la comparación, los yoes mirones, muchos yoes de lujuria. Entonces es cuestión de no de conocer porque no es hacia afuera, sino empezar a observar hacia adentro. Cuando decimos que conocemos a alguien, una persona puede decir, pues yo siento antipatía por esta persona porque ella es, no sé, muy grosera, muy altanera, no sé, la veo y me cae mal y no me gusta sus gestos, no me gusta la forma en que se conduce. Y entonces allí uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué le cae mal? Y esas serían las razones que uno daría. Pero realmente eso es conocer a una persona. Entonces allí vamos a ver pues que en realidad esas apreciaciones que uno llega a tener de otras personas, pues no es que conocemos a esa persona. O sea, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, difícilmente podemos llegar a conocer a otras personas. Entonces, pues de hecho acá vemos en el ejemplo, o sea, personas que ven a otro así como con desdén, porque me cae mal, porque no sé, es su apariencia, es porque no habla, es porque es retraída. ¿Sí? Uno puede dar muchos conceptos de por qué aquella persona nos causa antipatía, pero eso sería lo que nosotros llamamos conocer. Sin embargo, pues no podemos en realidad saber a ciencia cierta pues cómo es la persona porque estamos haciendo juicios y esos juicios que uno emite hacia afuera pues guardan relaciones con nuestros propios defectos psicológicos
y ni siquiera con los de esa persona. O sea, no tenemos forma de lograr pues meternos en la psique de otra persona. Entonces, todo eso que estamos juzgando del lado de afuera, pues todo eso en realidad en donde se está alimentando, pues es en nosotros mismos. Uno puede decir, no, porque la chica es antipática. Allí está, observemos nuestro yo de la antipatía. Porque la chica no me gusta cómo se viste. Bueno, entonces observemos en nosotros ese yo del vestirse. O sea, ¿qué hace que para mí una persona esté bien vestida? Todo eso son detalles de ese defecto psicológico. Entonces es porque no hemos observado. El conocer es algo pasivo, es algo que uno emite, o sea, un juicio que uno emite sin siquiera haber eh, observado hacia adentro, sino simplemente observar, o sea, externamente y de acuerdo a lo que emiten mis defectos psicológicos. Entonces el conocer no requiere ningún esfuerzo, incluso uno puede decir que conoce una ciudad porque sabe dónde queda, porque sabe que tiene más o menos esta distribución y de este lado le queda el centro y de aquel lado le queda la parte de la zona industrial y uno puede pensar que por eso conoce esa ciudad. Sin embargo, ese es el aspecto pasivo porque es la parte externa. O sea, yo solo veo hacia afuera, que es lo que se ve según mis conceptos en esa parte de afuera. De este lado tiene el centro, de este lado la zona industrial, es una ciudad que tiene más o menos tantos habitantes, es congestionada o no, se congestiona en el centro a tales horas. Todo eso es lo que es conocer, esa parte externa que uno logra observar, pero hacia afuera. Entonces, el conocer es pasivo y no requiere de ningún esfuerzo, porque es algo que uno, pues, esa vez que visitó o esa vez que vio a esa persona, con eso ya la persona emite un juicio. En cambio, la observación de sí mismo es activa y requiere de un esfuerzo. O sea, no es eh, cuando yo digo que me conozco y digo no tengo paciencia para las personas que hablan muy fuerte o me gusta ir de tiendas o me gusta conversar con mis amigos. Cuando nosotros decimos eso, eso es de una manera pasiva, porque en realidad no estamos autoobservándonos, estamos es observando esa parte externa. Entonces vamos a ver que la observación de sí mismo es activa porque ya es mirar hacia adentro cómo se mueve todo, o sea, nuestra parte interior de acuerdo a todo eso que estamos procesando de manera externa. También vamos a mencionar que pensar y observar pues también resultan muy diferentes, porque cualquier sujeto pues puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. O sea, una persona puede verse en el espejo y decir, ay, yo soy lo más lindo del mundo, y soy tan tierna, y soy tan dulce, y soy muy cariñosa, y, o sea, soy lo más especial, lo más lindo que tiene mi mamá. Entonces, uno está pensando eso de uno y puede pensar incluso, no, a mí todo el mundo me quiere, yo no tengo enemigos, a mí me va muy bien, porque yo pues trato con todo tipo de personas y me desenvuelvo bien y eso es lo que uno piensa de uno. Sin embargo, cuando uno se observa, pues puede darse cuenta que todo eso son conceptos, conceptos que se emiten hacia afuera porque no nos estamos autoobservando. Entonces, llegar a observarnos realmente, pues ya nos permitiría, aunque nosotros estemos viendo en ese espejo ese león hermoso, como estaba mencionando, que soy esto, soy aquello, soy lo otro, pues cuando nos autoobservamos realmente, pues nos podemos dar cuenta sin tapujos si en realidad somos un gatito o en realidad pues somos pues algo mucho más pequeño y llegar a observar claramente qué es lo que somos. O sea, si en realidad pues soy un gato o soy
o mi psicología se asemeja mucho más pues a cualquier otro animalito, de acuerdo a esos defectos psicológicos que predominan en nuestra psicología. Entonces podemos pensar, tener muchos conceptos optimistas sobre nosotros mismos. Sin embargo, pues cuando nos autoobservamos es que podemos en realidad llegar a percibir lo que realmente somos. Entonces allí tenemos que ver pues que existen dos mundos. Y es que existe un mundo exterior y existe un mundo interior. Nosotros estamos acostumbrados a ver la vida desde la perspectiva de ese mundo exterior, de que todo aquello pues lo percibimos a través de los 5 sentidos de percepción externa. Entonces todo aquello que captan nuestros 5 sentidos de percepción externa, o sea, lo que captamos con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto, con el oído, pues pensamos que eso es lo que es la realidad, o sea, todo eso que percibimos hacia afuera. Sin embargo, vamos a llegar a comprender, ahora que estamos hablando de la observación de sí mismo, pues que internamente, o sea, externamente podemos estar así, estamos en la oficina, podemos estar sacando un trabajo, podemos tener una fotito allí de nuestra pareja y de vez en cuando mirar para allá, y tan lindo me está esperando en la casa. Sin embargo, eso es lo que se da hacia afuera. Ah, me llamó y me dijo algo bonito, ay, tan lindo, mi amor, sí, yo ahorita voy para la casa. Ah, todo eso es percepción externa, ese mundo exterior. Mi trabajo, las presiones del trabajo, que voy, que vengo, que hago diligencias, que los hijos. Sin embargo, independientemente de lo que está pasando en el mundo exterior, en el mundo interior hay otra realidad. En nuestro mundo interior, como vemos acá, y sin embargo, pues esto es algo pequeñito de lo que en realidad hay en nuestra psicología, porque pues acá están todos nuestros defectos psicológicos, uno que se ríe de lo que pasó o de lo que nos pasó, otro que se pone triste, otro que llora incluso, otro que dice ante ese compañero que de repente se burló de nuestro error, del compañero que se burló de nuestro error, pues podemos decir, y cómo no se muere ese muérgano que me hizo quedar mal delante de todo el mundo. Eso lo puede decir un yo en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Sin embargo, eso es lo que normalmente no observamos. Podemos estar allí tristes, podemos estar molestos, podemos estar resentidos, podemos estar lujuriosos porque vimos esa persona nueva que llegó a la empresa y nos pareció que físicamente, según nuestro prototipo, pues estaba muy agraciado. Y entonces allí en nuestra psicología se puede mover cualquier cosa completamente diferente. Fíjense que estábamos mencionando, podemos estar diciendo sobre ese compañero que nos criticó o que dijo algo desfavorable de nosotros, pues podemos estar en nuestra mente pensando, alimentando ese yo asesino, diciendo cómo no se muere este o se desaparece de la faz de la tierra. Y afuera pues estábamos, ah, sí, a lo mejor hasta le sonreímos, esos yoes hipócritas en nosotros, porque internamente pues se mueve algo que puede ser completamente distinto. Podemos estar haciendo un trabajo supuestamente bien concentrados e internamente podemos estar incluso pensando en esa persona que llegó nueva a la oficina y que, ay, que sí está simpático o simpática si el personaje es un hombre. Puede el hombre estarse imaginando esa chica que llegó, si es bonita, vino en minifalda, esas piernas tan espectaculares, pero está haciendo su trabajo. O sea, externamente se está dando una realidad, pero internamente se está dando otra. Entonces, allí pues tenemos que observar que siempre estamos en esos dos mundos, en el mundo hacia afuera, que es el exterior, y ese mundo hacia adentro, que es toda nuestra psicología. Entonces, esos 5 sentidos de percepción externa, el olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto, nos permiten observar hacia afuera, o sea, todo aquello que vemos
que pasó la chica simpática o el chico simpático, que alguien nos trató mal, que dijo algo desfavorable de nosotros, que alguien nos invitó, mira, hoy es fin de semana, vamos a ver si nos reunimos ahora cuando salgamos, cuando terminemos la jornada. Entonces uno puede ver, ah, sí, va a ir fulano, sí, este también, aquel le dijo a aquel, sí, vamos, los que vamos a ir, ya nos estamos poniendo de acuerdo, todo eso se da de manera externa. Pero solo tenemos un sentido interno, que como les decía, tenemos esos 5 sentidos de percepción externa que nos permiten observar, captar todo ese mundo exterior, pero hacia adentro tenemos un solo sentido, que es el sentido de la autoobservación. Ese nos permite es ir hacia nuestro interior. O sea, de ese maltrato que me hicieron, ¿qué pasó aquí adentro? De ese chico o esa chica simpática que está ahora en la oficina, ¿qué pasó aquí adentro? De esa persona que me trató mal y dijo o hizo, ay, sí, yo le sonreí, pero ¿qué pasó hacia adentro? O sea, mientras no busquemos maneras de autoobservarnos, pues no vamos a lograr percibir qué es lo que se mueve en nuestro mundo interior. Entonces, este sentido, como les decía, en la mayoría de los seres humanos está completamente atrofiado porque nadie nos enseñó que debíamos observar hacia adentro, que debíamos autoobservarnos. Entonces, en la medida en que uno va poniendo en práctica la autoobservación, en la medida en que uno aprende a mirar hacia adentro, o sea, qué se mueve en cada uno de mis centros en tal situación o en tal otra, o sea, en ese momento en que ese compañero pues dijo algo desfavorable de mi trabajo, en lugar eh, de observar hacia afuera, ajá, dijo un comentario desfavorable, no, vamos a observar ese pensamiento que dijo, cómo no se muere ese muérgano que me está dejando mal delante del jefe, por ejemplo. Eh, puede decir muchas cosas nuestra mente, puede decir por qué no se ocupa de su trabajo, este me quiere serruchar el puesto, este quiere es que yo quede mal para entonces él salir adelante, o sea, cualquier cantidad de pensamientos se pueden estar moviendo en ese momento, pero como no estamos en autoobservación, uno sencillamente después dice, no, es que fulano me cae mal. Pero cuánto no pasó, o sea, cuánto no se movió a nivel interno todas esas sensaciones desagradables en el cuerpo, todas esas tensiones que me produjo esa situación, todos esos desagrados internos en nuestra emoción que se dieron, todos esos pensamientos que se dieron, todo eso se dio a nivel interno y eso no lo estamos autoobservando. Entonces, por eso es que la autoobservación es activa, porque no es simplemente percibir lo que lo que eh, a simple vista o a simple captar de esos 5 sentidos de percepción externa percibo, sino que voy viendo no solo qué se presenta en mi interior, o sea, qué emociones, sensaciones, deseos, pensamientos, si se activa incluso mi centro sexual, sino que voy a observar cada movimiento a nivel de cada uno de nuestros centros y de esa manera pues vemos que la autoobservación es activa, porque es, o sea, estoy allí, pero estoy percibiendo todo lo que se está moviendo en ese momento y no simplemente fulano me cae mal. Entonces, por eso debemos trabajar en desarrollar, en ir activando este centro, en ir de instante en instante en nuestro diario vivir, pues en cada situación que se nos presenta, pues estar en autoobservación viendo qué se mueve a nivel interno en cada una de estas situaciones. Entonces, para digamos, hacer un bosquejo de lo que es ese observar hacia afuera, podría alguien envejecer enfrascado entre dogmas intransigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos y en todos esos
fenómenos externos, pues pueden observar células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, las conductas de los animales, el cómo se aparean, dónde se aparean, de qué manera. Todo eso en lo que se basa la ciencia oficial, pues es una observación hacia afuera. Es esa observación que no merece mayor esfuerzo porque es guiada por nuestros sentidos de percepción externa. Entonces, incluso eso puede muchas veces cambiar porque, de hecho, pues por eso las personas que estudian en las universidades, pues pasan un tiempo y ya cada cierto tiempo pues tienen que ir actualizándose en cuanto a todos esos conceptos que tienen respecto a su carrera, porque todos esos conceptos van cambiando de acuerdo a lo que se va observando de manera externa. Entonces, mientras no se experimente dentro de uno mismo, mientras uno no observe qué sucede hacia adentro, pues en realidad no va a haber un cambio radical, porque seguimos observando hacia afuera, seguimos buscando o creyendo que eso que estamos viendo afuera es lo que es. Entonces, por eso muchas personas llegan a pensar, y de hecho, pues en estos días nos los preguntaba algún compañero en una de las conferencias que, o sea, y los libros que tenemos que leer para comprender más estos temas, y en realidad es que todo lo que pueda tener un libro se basa en la observación externa. Incluso puede haber libros que hablen de la observación interna, pero esa observación interna es la que se presentó para esa persona en específico. Entonces, la única forma que uno tiene para poder decir si esto es de esta manera, o sea, que para mí sea una verdad, es que yo misma a través de mi autoobservación la experimente. Entonces, por eso los conceptos que uno tiene, todos esos conceptos que se adquieren en las universidades y que se basan en esta percepción hacia afuera, pues en realidad no tienen ningún tipo de validez, llegan a estar muy lejos de lo que es la verdadera realidad. De hecho, pues la ciencia cree conocer incluso cómo funciona este cuerpo físico, este microcosmos hombre que somos cada uno, y en realidad pues están muy lejos siquiera de conocer o de siquiera imaginarse cómo funciona en realidad este condensador de energía y para qué fue que se nos fue dado. Entonces, mientras no podamos experimentar hacia adentro, pues no estamos haciendo mucho. Estamos es conociendo qué es eso que nos permite observar hacia afuera. Entonces, el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de nosotros mismos. Y es porque allí tenemos que llegar a observar, perdón, que la única manera que podemos llegar a conocer un fenómeno específico es cuando, conociéndonos a nosotros mismos y eliminando pues cada una de esas manifestaciones erradas de nuestra psicología o esos defectos psicológicos, pues es donde vamos a ir experimentando eso que realmente somos. O sea, una vez que eliminamos un defecto psicológico, que lo hemos comentado en varias conferencias, una vez que lo desestructuramos viendo cada detalle de ese defecto, llegamos a comprender cómo hace ese defecto para manifestarse a través de nuestra máquina. Entonces, allí, cuando eliminamos cada uno de esos detalles, que obtenemos la sabiduría de ese defecto psicológico, allí sí podemos llegar a comprender cómo funciona ese defecto, incluso cuando lo percibimos en otra persona. Porque cuando uno comprende un defecto que ya lo estudió en su parte activa, en su parte pasiva, o sea, en ese yo donde el yo directamente se alimenta, por ejemplo, si es el yo que le gusta el cigarrillo, por ejemplo, entonces se alimenta activamente en el momento en que a mí me gusta, pues, llevarme un cigarro a la boca y disfrutármelo y el humo y la cosa.
Entonces allí está alimentándose el defecto en su parte activa. Y en su parte pasiva, cuando entonces yo elimino esa parte activa y resulta que entonces me voy al otro polo del defecto psicológico donde ya veo a las personas que fuman y entonces me da repulsión. Me genera pensamientos de desagrado, de asco, ay, qué horror, ¿cómo es posible que las personas puedan hacer eso con su pobre cuerpo? Entonces, toda esa parte es la parte pasiva del defecto que también debe ser eliminada porque de esa manera es cuando llegamos a comprender pues cómo ese defecto psicológico nos manipula, cómo hace de mil y una maneras para tomar nuestra energía. Entonces, allí sí, cuando eliminamos completamente un defecto psicológico en sus dos polos, allí sí podemos ver a una persona que fuma y allí no se va a mover nada a nivel interno, ni nos va a dar esas sensaciones de agrado hacia el cigarrillo, ni nos va a dar asco ni repulsión hacia esa persona, porque lejos de producirnos nada de esto, pues sencillamente llegamos a comprender todo el proceso porque ya lo hemos trabajado, ya lo hemos vivenciado y ya sí es algo que ha sido autoobservado en nosotros. Entonces, es de esa manera que podemos llegar a adquirir la sabiduría. Entonces, esto nos lleva a las clases de conocimiento, que es ese conocimiento exterior y lo que es el conocimiento interior. Que como les decía, pues esa frase tan interesante que está en el templo de Delfos en Grecia, que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, porque ese conocimiento exterior pues nos va a permitir observar simplemente con nuestros cinco sentidos de percepción externa, pero todo eso que observamos siempre va a ser cambiante, o sea, nunca va a ser lo mismo. Entonces, recordemos pues que todo obedece a las leyes mecánicas de esta tercera dimensión, esas leyes mecánicas de evolución, involución, la ley del péndulo, que las cosas van y vienen, eh, que las cosas evolucionan a un punto y a partir de allí involucionan. Entonces, nada es estático y por eso todo eso que observamos de manera externa, pues es algo que no es real, porque siempre va a estar cambiando. Sin embargo, el conocimiento interno que nos permite ir hacia adentro y experimentar entonces cada sensación, cada activación en cualquiera de nuestros centros, cada pensamiento, cada emoción, cada deseo que se mueve dentro de nosotros ante una situación, pues allí sí vamos a tener un conocimiento que nos va a permitir experimentar lo que es la verdad. Entonces, vamos a, eh, para ir indagando en ese aspecto de lo que es autoobservarnos, recordemos que cuando hablábamos en la primera conferencia de que tenemos 97% de conciencia, de esencia, perdón, porque conciencia se vuelve es cuando la liberamos, de esencia, 97% de esencia atrapada en el ego, eh, esos son todos nuestros defectos psicológicos, o sea, esa envoltura seminal en nosotros que está con puros animalitos de estos negritos que tienen esa chispita dentro, que es esa chispita de conciencia, y tenemos un 3% de conciencia libre e inatrapable, pero que ahora mismo pues se encuentra dormida. Cuando nosotros empezamos a observar hacia adentro, a autoobservarnos, entonces ya activamos esa chispita, o sea, ese 3% de conciencia libre e inatrapable. Y allí es donde se da entonces esa división entre observador y observado, donde uno ya puede, a través de ese sentido de la autoobservación y que nos permite activarlo, ese 3% de conciencia libre e inatrapable, pues nos permite hacer, o sea, como salirnos de, o sea, como si nos saliéramos del cuerpo y pudiéramos observar, o sea, qué es lo que pasó allí. Recordemos que nuestra vida es como una película en secuencia de situaciones donde se van dando pues cada una de esas recurrencias que tenemos pautadas para esta existencia por karma,
Y cuando nosotros hacemos esta división de observador y observado, pues es entonces cuando vemos la película hacia afuera. O sea, nosotros entramos en meditación y allí entonces ponemos esa película en retrospección, pero hacia afuera. O sea, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué se sintió? ¿Qué se activó? ¿Qué sensaciones hubo? Si hubo tensiones, si hubo sensaciones en el cuerpo, pensamientos, emociones de agrado, de desagrado. Entonces, esa atención dinámica proviene realmente del lado observante, o sea, de ese 3% de conciencia libre e inatrapable en nosotros, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. O sea, eso que vamos a observar, pues es lo que se mueve en cada uno de nuestros centros de la máquina humana. Entonces necesitamos ver a los distintos yoes en acción. O sea, por ejemplo, si estamos en una situación de celos, que de hecho en otras oportunidades les he comentado, uno puede decir, no, ya yo estoy en conocimiento de sí mismo y uno no debe alimentar el deseo de los celos y entonces cae en reprimir el defecto psicológico donde uno dice, no, no, no me está causando celos. Y en realidad no es de esa manera, es dividirnos entre observador y observado, o sea, ya va. O sea, algo me está pasando, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es lo que sucede aquí adentro? Ah, bueno, vi que esa chica miró a mi pareja y a mí me pareció de una manera sospechosa. Ahí está el yo de los celos. Está viendo la forma en que se miran, está haciendo en la parte de la mente de ese defecto psicológico de los celos, pues entonces me está trayendo proyecciones, imaginaciones, futurizaciones. ¿Será que la conoce del trabajo? ¿Será que seguramente son amigos? La forma en que se saludaron, como que se conocen, allí como que estaban, ya va, esa forma en que la miró, estaban ya cuadrando algo y no me di cuenta. O sea, esa mente está allí diciendo, o sea, enviando miles y miles de pensamientos, y si no estamos en autoobservación, pues no estamos en esa parte activa donde estamos percibiendo cada movimiento de cada yo. Este dijo esto y el otro, y este otro dijo esto, y este pensamiento que vino, y esta emoción de desagrado. La chica se me acercó y casi que de la repulsión que me dio, cómo me va a saludar. Entonces, ¿qué se movió allí? ¿Por qué esa repulsión? Esas sensaciones de desagrado, esas emociones, esas sensaciones incluso de repulsión hacia la persona, todo eso que se está moviendo es algo que debemos observar, porque de esa manera es que vamos a ver a cada uno de esos defectos psicológicos, detalles de un defecto psicológico más grande que se están activando en ese momento, en este ejemplo que estamos poniendo. Entonces, eh, vamos por la calle, en otro ejemplo, y veo una persona del sexo opuesto. Entonces, allí hay que ver, o sea, que era lo que les decía en el ejemplo de esa persona que llega nueva al trabajo. Entonces, tenemos que observar. Observamos en el centro sexual, se activa el centro sexual, o sea, hay algún tipo de actividad, o sea, sí se sintió o no se sintió. En el centro instintivo descubrimos la atracción, o sea, eso que, uy, o sea, ahí se movió algo. En el centro emocional se siente uno enamorado, ay, qué hombre tan bello o qué mujer tan linda, si es un hombre el que está observando. En el centro intelectual ya la persona empieza a idealizar al otro, porque esos yoes enamorados pues de una vez empiezan, eh, debe ser profesional en tal cosa porque el cargo que le dieron fue este. Ay, voy a preguntar, y si le dicen, no, la chica o el chico es profesional en tal carrera, ay, mira, justamente es en lo mismo que yo estoy graduada o graduado, y qué chévere. Ahí empieza la mente a idealizar, a activarse ese yo enamorado. En el centro motor entonces ya sentimos incluso hasta que nos estamos comportando de una manera tonta, donde ya hasta tenemos una risita de que, ay, sí, bueno, ay, disculpa, me enredé, todo eso eh, es por la misma activación de cada uno de esos defectos psicológicos que vemos acá.
El yo mirón hizo que nuestros ojos se fueron derechitos a detallar arriba, abajo, derecha, izquierda. Ahí no hubo algo que no detalláramos y es ese yo mirón. Ese yo que sintió la atracción, ese yo que sintió lascivia, o sea, que futurizó, que pensó, que se imaginó a esa persona, será soltero, no será soltero. Ese yo enamorado que se activa allí en nuestra emoción, donde incluso ya queremos, activamos esa parte de nuestro centro motor, donde queremos incluso comentarle algo, no, mira, tú eres, no, pero no te pongas nervioso porque eres nuevo, yo estoy justamente en el mismo departamento que tú, cualquier cosa yo te puedo ayudar, y allí estamos en ese centro, utilizando el centro motor, pues valiéndolo o sirviéndonos de él para con nuestra energía pues alimentar esos yoes de lascivia, esos yoes enamorados y de esa manera pues perder nuestra energía. En el centro sexual se puede activar y generar una excitación en nosotros, eh, y a nivel de nuestras emociones pues también puede darse una una emoción de frustración si la persona vemos, nos dice, no, lo que pasa es que yo soy casado, y, sí, mi esposa también trabaja aquí o trabaja en la empresa de al lado y ahí, allí la persona ya dice, no, bueno, no puede ser porque, bueno, pero ya se le alborotaron todos sus centros y pues con ese yo frustrado terminó de descargar buena parte de sus centros, de su energía. Entonces es observar esas órdenes que nos dan cada uno de los yoes en nuestro centro motor. O sea, esos yoes, ese yo enamorado que nos dice, dígale, pregúntele a ver quién quita. A ver, echando broma, dígale, ay, miren, llegó un soltero nuevo a la empresa. Y de una vez la persona va a contestar, no, yo soy casado. Así nos enteramos todos de una vez si es casado o no es casado. Y allí están esos yoes enamorados, esos yoes prostituta, esos yoes eh, lasciviosos, pues descargando energía de cada uno de nuestros centros porque no nos estamos autoobservando. Entonces es ir percibiendo de instante en instante ante cualquier situación, porque en este caso estamos hablando de un defecto psicológico de la lujuria, pero puede ser un yo de la ira, puede ser un yo de la gula, un yo de la avaricia, un yo de la envidia. Cualquiera de nuestros defectos psicológicos puede activar incluso todos nuestros centros y si no estamos en autoobservación, pues estamos perdiendo la oportunidad de sacar sabiduría de ese gimnasio psicológico. Hasta una rabia que muchas veces llegamos a percibir, o la persona se identifica y dice, no, no, es que no me pude controlar, es que vinieron a cortarme el servicio de luz y cómo es posible, o sea, si yo lo tengo pagado hasta el último recibo y cómo es posible y la persona se pone que echa chispa, descarga todos sus centros de energía, porque hasta se activa el centro sexual cuando una persona está ante un evento de ira identificado y no se da cuenta, o sea, perdió la prueba porque se activaron todos sus centros y no rescató conciencia pues de ese gimnasio psicológico. Entonces, autoobservarnos es en esa situación, o sea, en cada situación de nuestra vida, porque a veces creyéramos que esas situaciones se van a dar es cuando vayamos al Tíbet o cuando haya un congreso de conocimiento de sí mismo, nos vamos a ir todos para allá y allá es que vamos a observarnos, no, es que es observarnos de instante en instante, porque las pruebas nos las ponen de instante en instante. En el niño que pasó corriendo y nos pisó el dedito más pequeño del pie y, uy, y allí empieza a activarse todo eso. Primero el instinto que aprieta por allá a nivel instintivo para proteger esa parte del cuerpo y a partir de allí pues los pensamientos, ese muchachito de quién será el papá, que los cargan como animalitos sueltos y no sé qué, allí le damos rienda suelta a nuestra ira, descargamos cada uno de nuestros centros y desaprovechamos el gimnasio psicológico y perdemos pues todas las pruebas. Entonces, observarnos es mantenernos activos en autoobservación, es estar en ese sentido de percepción, o sea, en esa alerta percepción, donde ante cualquier situación estamos en observación.
O sea, algo me molesta y entro en autoobservación. O sea, ¿por qué me molestó? O sea, ¿qué me dijo adentro el yo? ¿Cómo se va a dejar? Mire cómo le gritó. O sea, ¿quién se cree ese insolente? Allí hay que observar. Eh, que alguien eh, nos invitó para que va a haber un concierto de tal cantante que es súper bueno, ¿cómo es posible? No vas a ir tú si eres aguafiesta, el jefe dijo que nos iba a pagar la mitad de las entradas, ¿no? Y entonces allí cuántas cosas no se mueven internamente. Ay, yo, ¿será que sí voy? Ay, porque es que ese fulano es una sola vez, quién sabe en cuánto tiempo, y ese jefe que es tan tacaño y nunca nos invita a nada y nos va a pagar la mitad de las entradas. O sea, los yoes, cada uno va a buscar robar energía en su propio defecto psicológico. O sea, ese yo tacaño en nosotros, pues va a activarse respecto al yo tacaño del jefe, a llamarlo que es un tacaño, que nunca nos brinda, que en esta oportunidad por fin y de paso la voy a desaprovechar. Por allí están nuestros yoes de la autoconsideración, que es que nunca voy a ninguna cosa divertida y por fin me invitan para una y no voy a ir y entonces cómo es posible y todo porque, ajá, porque me puse en esto de que voy a despertar mi conciencia. Entonces allí tenemos que observar porque recordemos pues que tomar la decisión de hacer nuestro trabajo interior, o sea, de llevar a cabo la obra de nuestro ser, que es la autorrealización, pues es una decisión que debe ser tomada y trabajar en función de esa decisión. O sea, si nosotros decidimos hacer este trabajo interno, pues debemos observar todo lo que se mueve, porque todos nuestros yoes nos van a querer sacar de allí, nos van a querer, porque hasta ahora pues nuestro centro de gravedad, o sea, todas nuestras acciones giran en función de cada uno de nuestros defectos psicológicos. O sea, el yo que quiere dinero, pues se va a enfrascar en eso. El yo que está defendiéndose de todo el mundo, como yo de la ira, pues trabaja en función de eso. El yo que eh, de la familia, pues entonces se esfuerza por compartir lo más posible en función de la familia, muchas veces incluso en ir midiendo hasta dónde soy bueno, si hago o no hago en función de la familia. Entonces, cada defecto psicológico se ejecuta de acuerdo a alimentar su propio yo. Entonces, ninguno de nuestros yoes, o sea, no va a haber un yo por ahí que nos diga, aunque sí lo hay, el yo conciencia, que nos diga, bueno, pero vamos a ese concierto y después si nos vamos directamente con la obra. Allí están, pues más bien esos defectos de la mala voluntad, donde nos están permitiendo entregarnos y allí pues vamos a llegar a ver pues cómo se pierde toda nuestra energía a nivel de cada uno de nuestros centros, pues en ese tipo de situaciones. Por acá nos saluda Jesús. Nos dice buenas noches, señora Yen. Me gusta mucho la conferencia, me gusta cómo habla, la quiero mucho. Bueno, Jesús, bienvenido. Bienvenido todos los que están conectados ahora mismo al en vivo. Cualquier pregunta que les surja, la pueden dejar en los comentarios, que ya estamos llegando al final de la conferencia. Entonces tenemos que llegar a comprender que la autoobservación es algo activo. O sea, si uno quiere desarrollar su conciencia, o sea, si uno quiere ascender en niveles de dimensiones superiores, o sea, recordemos que nuestros defectos psicológicos nos mantienen vibrando en la primera y en la segunda infradimensión, porque para nosotros mantenernos en la tercera dimensión, como lo veíamos en esa conferencia, de las dimensiones y dónde están en nosotros, pues hablábamos de que para incluso estar en la tercera dimensión es cuando nos mantenemos en autoobservación. O sea, cuando yo logro percibir cada situación que se da a nivel externo y a nivel interno, porque ambos mundos pues son importantes. Una persona que no se mantiene en observación con sus 5 sentidos de percepción externa puede incluso llegar a generar un accidente. Puede estar enfrascado en el celular, mirando, pasando una cuestión, una invitación del trabajo, o puede estar viendo un TikTok en las redes sociales y estar tan absorto
que no permite que sus 5 sentidos de percepción externa observen el mundo exterior y puede uno sencillamente metérsele a un carro, estar cruzando la calle y no haberse dado cuenta siquiera que está en la mitad de la avenida. Entonces puede estar un hueco en la acera y uno no verlo y queda uno clavado, se puede partir hasta una pierna porque no observamos ese mundo hacia afuera. Entonces es importante observar hacia afuera, a través de nuestros 5 sentidos de percepción externa, observar ese mundo exterior, pero también es muy importante observar el mundo hacia adentro, porque el mundo hacia adentro es lo que nos va a permitir hacer el cambio radical. O sea, una vez que vayamos eliminando esos defectos psicológicos que nos mantienen vibrando en esas infradimensiones, esos defectos de la personalidad que nos ponen a vibrar en la segunda infradimensión, o cada uno de nuestros defectos psicológicos que nos ponen a vibrar directamente en la primera infradimensión, pues de esa manera eh, no podemos llegar a observar lo que es la realidad. Y es que la realidad, la única forma que la podemos percibir es cuando eliminamos los defectos psicológicos que nos están sacando del instante, o sea, del aquí y del ahora, y de esa manera, o sea, cuando eliminamos cada uno de esos detalles, es que podemos percibir lo que sucede en el aquí y en el ahora, o sea, lo que es la verdadera realidad. Entonces, nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Sin embargo, pues no hemos aprendido a observarlo, porque muchas veces pasamos todo un día que al final del día decimos, ay, me duele la espalda y me duele la cabeza y no sé de qué, pero entonces es porque no hemos observado hacia adentro, o sea, de qué nos duele la espalda, los hombros, o de qué nos duele la cabeza. O sea, estuvimos ronroneando allí un pensamiento durante todo el día, alguna preocupación, alguna molestia que nos generó alguien, y empezó nuestra mente ahí a ronronear: ¿cómo es posible que la gente sea tan mal agradecida, tan malucos que pueden ser? No se puede confiar en nadie, las personas son todas unos malucos, no provoca relacionarse con nadie. Allí empieza esa mente a ronronear y a ronronear y a ronronear una canción psicológica, donde si no salimos de allí, pues eso está robando energía, robando energía, robando energía, se agota la energía de nuestro centro intelectual, de nuestra mente, produce ese dolor de cabeza y ni siquiera por eso nos damos cuenta si no estamos en autoobservación. Entonces, todas esas emociones que se generan en ese ronroneo, allí también se está descargando nuestro centro emocional, robándole ambos centros, el intelectual y el emocional, al centro sexual, perdón, y no estamos dándonos cuenta, sino que, ay, al final del día, ¿por qué será que me duele la espalda y me duele la cabeza? Entonces, si nos mantenemos en autoobservación, pues podemos percibir cada uno de esos detalles que nos están sacando del instante y observar en detalle. Porque lo importante de la autoobservación es lo que podamos desmenuzar lo más desmenuzado posible el defecto. Por ejemplo, si usted dice, que pasó ese chico, por ejemplo, yo que soy mujer, y pasa eh, una persona del sexo opuesto, un hombre muy simpático, y digo, ay, ese hombre está simpático. Ay, no, Madre Divina, mátame ese yo que dijo que ese hombre es simpático. Pero no es eso nada más. Mantenerse en autoobservación es empezar a detallar. O sea, ¿qué le vi? O sea, ese yo mirón, o sea, Madre Divina, elimíname ese yo mirón. Pero ¿qué observó ese yo mirón? A ese yo mirón le vio los zapatos que estaban limpiecitos, le vio en los zapatos que son unos zapatos de marca. Allí está mi yo avaro, que está viendo que el señor es un señor de cierto estatus. Están esos yoes del que dirán, porque me interesa o me llama la atención porque le percibo cierto estatus en la persona. Entonces, allí se está moviendo también esa parte. Esos yoes que empezaron a idealizar, esos yoes enamorados que pensó por allá, ¿y será que es casado?
Ay, entonces uno se percibe sonriéndose y a veces incluso uno dice, bueno, ¿es que estoy loca o qué? Pero no, o sea, autoobsérvese. Se sonrió, ese es otro detalle. Ah, ¿por qué se sonrió? Ah, porque le movió la emoción por allá y se imaginó, ¿será que es soltero? Y después hizo una proyección mecánica a nivel de su mente y dijo, ay, si fuese soltero y nosotros nos uniéramos, ay, ese señor tiene los ojos tan bonitos, si yo tuviera un hijo con ese señor me saldría así como él, no sé, alto, flaco, gordo, bajito, según nuestro prototipo, lo que estemos viendo en el señor. Entonces, todo eso que se mueve, lo más detalladamente posible que uno lo pueda percibir, pues le pedimos a nuestra Madre Divina que lo elimine y cada chispita, recordemos que es una chispa de conciencia que se une a nuestro 3%. Entonces, si yo simplemente digo, Madre Divina, elimíname ese yo que miro a ese señor, miren cuántos detalles se me pasaron porque no nos estamos autoobservando de manera detallada. Entonces es observarlo de la manera más detallada posible, de manera de rescatar muchísima más conciencia. Y recordar que en la medida en que vamos practicando la autoobservación, o sea, en la medida en que vamos buscando hacia adentro esos detalles, que se movió, me dio escalofríos, no me dio, sí, me dio un escalofrío, ay, es que hasta encogí los dedos del pie derecho, ah, es que también sentí como que se me recogió el estómago, ah, es que también sentí que como una calentura en las orejas. Entonces, todo eso que se movió en ese momento en que simplemente vimos a alguien del sexo opuesto y nos agradó, pues cada detalle es una chispa atrapada en el ego. Entonces, este sentido es importante que comprendamos que debemos irlo desarrollando a medida que vamos haciendo nuestro trabajo y desarrollarlo de la manera más detallada. Por acá nos saluda William Ojeda y nos dice, yo opino que esta clase es la médula espinal de este curso. Pues tienes razón, William, si es así. Si uno no aprende a desarrollar la autoobservación, pues no vamos a obtener esos materiales o eh, sí, esos materiales que necesitamos para la práctica del suprasexo, porque recordemos que cada vez que practicamos la muerte psicológica, es que vamos obteniendo esas chispitas liberadas y esas chispitas para que el ego no las vuelva a atrapar, debemos condensarla en nuestra columna a través de la práctica del suprasexo. Entonces, para poder desarrollar este trabajo, para poder desarrollar nuestra conciencia, tenemos que aprender a desarrollar el sentido de la autoobservación porque es vital. En la medida en que vayamos observando cada vez más profundamente un defecto psicológico, porque recordemos que es de instante en instante con la muerte en marcha y también en meditación reflexiva. Por ejemplo, si yo en muerte de instante en instante, con el mismo ejemplo del Señor, digo, ay, mira, pero es que se movieron unas cuantas cosas y digo, bueno, pero voy a llevarlo a meditación reflexiva a ver qué le veo más allá. Ah, bueno, cuando lo veo en meditación reflexiva y traigo la escena completamente donde ya no estoy en el entorno de la oficina, ya estoy en concentración y relajación, ah, pues allí percibo muchísimas más cosas. No, es que no fueron nada más, no fue nada más que recogí el pie, no, es que se me encrispó toda la piel de este lado, es que hasta se me segregué mucha más saliva, casi que me ahogo con la saliva, los ojos empezaron como a parpadearme, que sentía hasta ver, que si el Señor me ve va a pensar que soy tonta. Vino también ese pensamiento. Entonces, cuando lo llevamos a meditación reflexiva, muchas veces llegamos a observar muchísimos más detalles. Y lo importante de cuando vamos desarrollando este sentido es que o sea, empezamos a percibir más fácilmente las pruebas. Porque cuando iniciamos el trabajo muchas veces percibimos la prueba es cuando la perdemos. Sabemos, por ejemplo, ese aspecto en el que alguien nos pisa el dedito más pequeño del pie y se produce la cuestión y uno empieza la mente a decirle un montón de cosas y al rato de que uno está insultando al muchachito, a la mamá y a toda su generación, al rato es que uno dice la autoobservación, pues la prueba se perdió hace tiempo.
Entonces, allí vamos perdiendo la prueba, pero entonces allá vamos a trabajarlo entonces en meditación reflexiva. Cuando uno lo estudia en meditación reflexiva y llega a verle pues todos esos recovecos donde uno ya vio cómo es posible que los padres tienen a los hijos sueltos como animalitos, van y maltratan a cualquiera y no sé qué, revisa uno cada detalle. Ya en otra oportunidad, si viene una situación parecida y viene alguien y nos pisa el mismo dedito que ya lo tenemos doblado por la primera vez que nos lo pisaron, pues entonces ya uno allí, apenas nos pisan, ya uno ve, aquí se van a querer manifestar todos estos que en aquella oportunidad eliminé, pero en una parte más interna. Entonces, porque los defectos psicológicos, recordemos que son como una cebolla, donde vamos quitándole las capas externas y vamos después percibiendo esas capas que son más internas y más sutiles. Entonces, allí, cuando pasa la segunda vez, entonces vemos otros aspectos del mismo defecto psicológico que son un poco más profundas y de esa manera pues vamos trabajando hasta que completamente eliminamos el defecto psicológico. Ya cuando usted elimina el defecto psicológico, ya no le vuelven a pisar el dedito porque entonces ya elimina la recurrencia. Y entonces ya lo que corresponde pues es que hagamos sacrificio por la humanidad para pagar el defecto psicológico que tiene ese encuentro pautado para que nos pisen el dedito gordo del pie, quién sabe, 4, 5, 10 veces en esta existencia, porque si ya eliminamos el defecto psicológico y pagamos la deuda kármica de ese defecto, pues ya, hasta ahí llegó. Entonces, después tenemos pues esa materia prima para la práctica del suprasexo, todas esas chispitas de conciencia que liberamos a través de la muerte psicológica, pues tenemos material para condensar en nuestra columna y de esa manera pues vamos ascendiendo en esos niveles de conciencia pues cada vez más sutiles. Vamos vibrando en menos leyes y de esa manera pues vamos hacia el camino de autorrealizar a nuestro ser interno. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Recordemos que este curso pues, se transmite a través de la página de Facebook, curso Conocimiento de sí mismo, bzla.blp. Aquí está el número por el que pueden contactarnos o por el que pueden sumarse al grupo de WhatsApp. Acá pues ofrecemos las 75 conferencias de conocimiento de sí mismo completamente gratuitas y de libre acceso, donde todo el material y las conferencias son completamente gratuitos. No está de más volver a recordarles que no cobramos absolutamente por nada de lo que entregamos y no vendemos absolutamente nada. O sea, no vendemos libros, ni piedras, ni talismanes, no hacemos amarres, ni nada que tenga que ver con la magia negra. Todo lo contrario, aquí lo que se busca es que cada persona logre conectarse con su ser interno, se haga responsable de su propia obra y de esa manera pues pueda transitar ese camino hacia conocerse a sí mismo, pues responsablemente de la mano de su propio ser. O sea, los instructores son y somos guía, sí podemos ayudarles pues hasta donde esté nuestro alcance, pero la guía que cada uno debe seguir es la guía de su ser interno que va a ir recibiendo a través de la práctica del desdoblamiento astral consciente. Incluso no está de más recordarles también que muchas veces cuando la persona está en autoobservación en el día, porque por ley de correspondencia, pues como mantengamos nuestra emoción y nuestra mente en el día, o sea, si nosotros nos mantenemos con esa emoción tranquila, en autoobservación de la emoción, cualquier emoción que nos quiera sacar del instante, pues la eliminamos, y cualquier pensamiento que nos quiera sacar del instante, lo eliminamos. De esa manera estamos manteniendo nuestra emoción y nuestra mente en el aquí y en el ahora. Y de esa misma manera, porque como es adentro es afuera, pues cuando vamos al astral, por ley de correspondencia, pues vamos también a estar conscientes en el astral. Incluso las,
las prácticas que enseñamos de desdoblamiento astral consciente son una ayuda para lograr el desdoblamiento astral consciente, pero si la persona se mantiene practicando la muerte en marcha durante el día y hace sus meditaciones reflexivas en la noche, definitivamente va a tener astral, porque al nosotros estar conscientes en el astral, o sea, es algo que tenemos que aprender a observar, pues cómo el astral está aquí y ahora. O sea, esa parte de la quinta dimensión está aquí y ahora en este momento. O sea, si nosotros nos mantenemos en observación de nuestra emoción y de nuestra mente, que es lo que se manifiesta en la quinta dimensión, pues de esa manera nos estamos manteniendo conscientes en el astral. Entonces, si despiertos físicamente, estamos conscientes en el astral, o sea, conscientes de nuestra emoción, conscientes de nuestra mente, pues cuando vamos al sueño, donde ya pasamos pues a esa quinta dimensión con nuestro principio de cuerpo astral, pues ya allí también vamos a estar conscientes porque como les decía, pues como es adentro es afuera. Por acá Jesús nos manda muchas caritas. Bueno, hasta acá la conferencia. Bueno, agradeciéndole a todos los que participaron en la conferencia y dejándolos con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 17 de fase A, donde vamos a ver los 3 factores de la revolución de la conciencia. O sea, esos 3 factores que nos permiten revolucionarnos y salirnos entonces de la mecanicidad de este mundo de la tercera dimensión para entonces activar esa parte interna en nosotros, esa parte de nuestro ser interno y llegar pues a ponernos manos a la obra en el trabajo del desarrollo de nuestro ser interior. Entonces, bueno, hasta acá entonces vamos a dejar la conferencia. Como siempre, invitándolos para esta conferencia que es el día miércoles a las 7 de la noche y pues deseándoles como siempre que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.